hemorragias uterinas anormales. Esos son dos tópicos. Sobre la endocrinología de la reproducción, podemos decir que es el estudio de las hormonas y de los factores neuroendocrinos que se producen en los tejidos reproductivos o que repercuten en los mismos. Estos tejidos comprende, como ustedes recordarán, el hipotálamo, la hipófisis anterior, los ovarios, el endometrio y la placenta en caso de que haya habido embarazo. Gracias. Cuídense. Chao. Una hormona, como ustedes también recordarán, es un producto celular secretado hacia la circulación periférica que ejerce sus efectos en tejidos distantes. A este tipo de secreción se le denomina endocrina. Pero también existen otros tipos de comunicación entre las células que también son indispensables para la fisiología de la reproducción. Así vemos que la comunicación paracrina, o sea que es importante esta función, sobre todo en los ovarios, se refiere a las señales químicas producidas entre células vecinas. Entre células vecinas. Acá tenemos un esquema. Y la comunicación autocrina es cuando una célula libera sustancias que actúan sobre su propia función. Y cuando una molécula, antes de ser secretada a la circulación, actúa sobre la misma célula, voy a poner esto porque no me deja ver esto acá. Ahí estamos. Decía que cuando una molécula, antes de ser secretada, actúa sobre la misma célula que se produce o que la produce, se dice que su efecto es intracrino. Acá tienen un esquema más o menos de lo que les hemos dicho en esta segunda diapositiva. Entonces, en funciones, las células producen su contenido y se vierten a la circulación general para que puedan actuar en órganos distantes, órganos blancos. Esa es la función endocrina. También puede haber una acción paracrina, entonces las células, su contenido, tienen acción sobre las células vecinas. Y la acción autocrina, la célula produce para la función de la misma célula. Los neurotransmisores atraviesan un pequeño espacio extracelular llamado unión sináptica y se adhieren a las dendritas de una segunda neurona. Sin embargo, otras veces estos factores son secretados hacia el sistema vascular. Se transporta a otros tejidos donde ejercen sus efectos de un proceso llamado secreción neuroendocrina o señalización neuroendocrina. Un ejemplo de este es la secreción de hormona liberadora de las gonadotropinas en la circulación portal con efectos sobre los gonadotropos localizados en la hipófisis anterior. Asimismo, tenemos acá las imágenes. Una neurona vierte su contenido hacia la otra neurona, la célula efectora. Y la secreción neurohormonal es vertida a la circulación y va a actuar, está en todo el torneo circulatorio, no va a actuar en todas las células, solamente en aquellas células que tienen receptores. Hay otras células donde no tienen receptores, simplemente no actúa la hormona. En cambio, la función reproductiva normal requiere de la precisa regulación temporal y cuantitativa del eje hipotálamo hipófisis ovario. O sea, este eje tiene que actuar en forma sincrónica si es que se requiere que la función hormonal sea normal en el organismo.
En el hipotálamo, los núcleos específicos liberan GnRH en pulsos. Este GnRH, este decapéptido, se une a receptores de superficie ubicados sobre la subpoblación de gonadotropos de la glándula hipófisis anterior. En respuesta, estos secretan gonadotropinas, que son glucoproteínas que van a la circulación periférica. Algunos conceptos anatómicos de la hipófisis. La hipófisis, como ustedes recordarán también sus conocimientos, tiene una parte anterior, un lóbulo anterior, conocida también como adenohipófisis, un lóbulo posterior, conocido o llamado como neurohipófisis, y una parte intermedia, un lóbulo intermedio vestigial, como su nombre lo dice, vestigial. El peso de la glándula de hipófisis más o menos está alrededor de 600 miligramos, puede variar entre 400 y 900 gramos, variable hasta un gramo sin que dé alguna manifestación clínica de una hiperfunción. Tiene un diámetro transverso promedio de 1,3 centímetros o 13 milímetros, uno vertical de 6 a 9 milímetros y uno anteroposterior, de adelante hacia atrás, alrededor de 9 milímetros. 9 milímetros. En cuanto a la anatomía del hipotálamo y de la misma hipófisis, podemos decir que el hipotálamo es un órgano pequeño, una región prácticamente anatómica del diencéfalo, localizada en el tercer ventrículo y la lámina terminal, límite interno. El tálamo, un límite superior. Y el globo pálido, cápsula interna, región subtalámica y peduncos cerebrales. Esto es en el límite posterior y lateral respectivamente. Hacia abajo, el hipotálamo se conecta con la glándula hipófisis a través del tallo hipofisiario. Bien. En esta zona se localizan los diferentes núcleos hipotalámicos que controlan el sistema nervioso periférico, que controlan el sistema endocrino y de esta manera indirecta se encargan también de controlar la homeostasis corporal. De modo que es importante, fíjese, el hipotálamo en estas funciones. La anatomía de todos estos núcleos es muy complejo debido a la gran cantidad de ellos, a que sus límites son poco precisos y que tienen múltiples conexiones. Por esta situación hace un poco difícil la identificación anatómica desde el punto de vista anatómico. La hipófisis, ustedes saben que la base está en el techo, en el techo del seno esfenoidal. Ambas partes están, la pared lateral están los tejidos óseos o el tejido subdural, que limita con los senos cavernosos. Y hacia arriba, en el techo, está el diafragma dural de la silla turca y el quiasma óptico. Esos son los límites de la hipófisis. En el lóbulo anterior, o la adenohipófisis, se secretan o se producen las siguientes hormonas. Estamos hablando del lóbulo de la hipófisis anterior. La hormona somatotropina, u hormona de crecimiento, como ustedes también recordarán, por sus conocimientos de fisiología, su efecto es promover el crecimiento de huesos y tejidos hasta la adolescencia. Ustedes saben que un varón crece hasta los 21 años y una mujercita crece hasta los 18 años. La velocidad de crecimiento varía de una serie de etapas del desarrollo. Y la FSH, o la hormona folículo estimulante, entonces, y la hormona luteinizante, o LH, también se produce en la adenohipófisis. Su función es regular la función de las gónadas. La otra hormona que se produce en la adenohipófisis es la ACTH, o corticotropina, o hormona estimulante de la corteza suprarrenal. Estimula la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales,
y participa en las reacciones de estrés, en unas situaciones especiales del ser. Otra hormona producida en la adenohipófisis es la prolactina. Esta hormona se encarga de la iniciación de la secreción mamaria durante la lactancia. Otra hormona importante producida en la adenohipófisis es la TSH o la tirotropina u hormona estimulante del tiroides. Como su nombre lo indica, estimula la producción de hormona por parte del tiroides. En el lóbulo posterior o la neurohipófisis se fabrican las siguientes hormonas. La neurohipófisis o lobo posterior de la hipófisis, el lugar de almacenamiento y secreción de dos hormonas fundamentalmente. La hormona antidiurética o vasopresina, que retiene agua a nivel de los riñones, y la ocitocina, que se sintetizan en neuronas hipotalámicas y se hace un depósito en la neurohipófisis. Su función estimula las contracciones del parto de las paredes uterinas y acelera, por tanto, el trabajo de parto. Ahora, ¿cómo se controla la hipófisis? ¿Cómo es que controla su función? Se hace a 3 niveles de control. 1, las hormonas hipotalámicas. 2, por la presencia de citoquinas, paracrinas y factores de crecimiento. Y hormonas periféricas que seguramente por un proceso de feedback van a regular el control de la hipófisis. El lóbulo anterior o adenohipófisis, la secreción de las hormonas hipofisiarias, como les hemos mencionado, se realiza en forma pulsátil y refleja el estímulo ejercido por un conjunto de factores liberadores hipotálamos específicos. Las hormonas hipofisiarias provocan respuestas específicas en otros tejidos glandulares periféricos. Y las hormonas producidas por estas glándulas periféricas regulan la función de la hipófisis por retroalimentación a nivel del hipotálamo o a nivel de la hipófisis. Claro el concepto. Los tumores hipofisiarios se manifiestan a través de síndromes característicos por el exceso de hormonas. La repercusión de los efectos producidos por este exceso lo vemos en los órganos, fundamentalmente donde tienen su acción directa. En tanto que la deficiencia hormonal puede ser hereditaria o adquirida. El lóbulo posterior de la hipófisis es una prolongación, habíamos dicho ya anteriormente, anatómica del hipotálamo, con el que forma una unidad. La neurohipófisis está formada por terminales exógenos, axónicos, de neuronas hipotalámicas que están en el hipotálamo, las neuronas, y vienen sus axones, cuyos cuerpos neuronales o somas se sitúan en el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo, desde donde los axones atraviesan todo el tallo, como ven acá, todo el tallo hipofisiario y llegan al lóbulo posterior. La neurohipófisis es un ejemplo de una neurosecreción, es decir, de síntesis y secreción de hormonas por células nerviosas. Lo mismo podemos repetir, o sea, hay una unidad neurohipofisiaria, compuesta por los núcleos supraópticos y el paraventricular en el hipotálamo, donde se sintetizan las hormonas de oxitocina y vasopresina. Los axones, fíjense por acá, que atraviesan el tallo hipofisiario, terminan entonces en la neurohipófisis, donde se almacenan y se liberan a la circulación. De aquí pasa la circulación. Aquí es el depósito y pasa la circulación. También se muestra la adenohipófisis anterior, produce la hormona antidiurética, el quiasma óptico, en el esquema me estoy refiriendo,
y la eminencia media. Ahora, las enfermedades del sistema endocrino. Las enfermedades del sistema endocrino pueden ser por deficiencia hormonal, también puede ser por un exceso hormonal, o puede ser por una resistencia hormonal, o sea, no responde a la regulación interna o periférica, o puede haber un compromiso pluriglandular. No solamente una, varias glándulas están comprometidas, o la ubicación, una falla primaria, dependerá, puede haber una falla secundaria o puede haber una falla terciaria, dependerá dónde está la lesión. Ahora, ¿cuáles son las causas de la patología hipotalámica? Dentro de estos podemos ir desde causa tumoral, entre estas las más representativas están los gliomas, los hemangiomas, el cráneo faringioma. También puede ser de causa traumática, o sea, traumatismos directos o secundarios o indirectos que lesionan el hipotálamo. También puede haber lesiones vasculares. Dentro de estas, los más representativos están los aneurismas, el infarto de una parte de la parte del hipotálamo, o también puede haber una patología hipofisiaria. Sin embargo, también como causas tenemos las enfermedades inflamatorias. Dentro de estas tenemos la... Creo que está haciendo lo mismo, recaudar dinero. Ahora, Por actualmente, favor, ¿pueden apagar su micrófono? Hola. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, ¿puede apagarlo? Sí, doctor, ya la apagó. Ya. Y también puede haber enfermedades inflamatorias. Entre estos habíamos dicho que está la encefalitis, la meningitis, la sarcoidosis, la tuberculosis, situaciones que tienen una localización a estos niveles con un deterioro significativo y con una enfermedad secundaria. También puede haber por daños, ya sea por radioterapia hipofisiaria, por una otra situación que compromete el tejido sano. Los tumores hipotalámicos supracelares felizmente son extremadamente infrecuentes o poco frecuentes. Estos tumores pueden causar hipo o hiperfunción de la pituitaria anterior, diabetes insípida o combinada de las dos. Con mayor frecuencia están los gliomas y los craneofaringiomas, derivados de la bolsa de Rathke. Puede crecer dentro de la silla turca, pero la mayoría son supracelares, o sea, salen. Y representan aproximadamente el 5% de todas las neoplasias intracraneales. Trastornos relacionados con la función hipotalámica. Pues tenemos acá las consecuencias de diabetes insípida, somnolencia, alteraciones de la termorregulación, alteraciones del apetito, pubertad precoz, anorexia nerviosa, dependerá de la localización y grado de compromiso de los núcleos. Y las patologías frecuentes del eje hipotálamo hipofisiario, tenemos el gigantismo, la acromegalia, el enanismo, el síndrome de galactorrea, amenorrea, el panhipituarismo. Este tipo de patologías se abordarán respectivamente en otros temas más adelante. Abordar cada uno de ellos nos demoraría y no es el objetivo. El hiperpituitarismo. El 10% de las neoplasias intracraneales se complican con un hipopituitarismo. Es incidental, o sea, es hasta el 25% de neoplasias sistémicas, o sea, a veces la función está normal y por alguna situación se hace una resonancia o un otro tipo y aparece esta lesión. Los microadenomas son cuando tienen un diámetro menos de 1 centímetro. Y son macroadenomas, tumores grandes y expansivos mayores de 1 centímetro. Erosionan la silla turca y comprimen las estructuras vecinas. El límite, el punto de quiebre es 1. Menos de 1 centímetro y más de 1 centímetro. Estos tumores, al margen del tamaño, muchos pueden ser afuncionales, que no tienen ninguna alteración en su función.
o pueden ser funcionales. El adenoma hipofisiario. El adenoma puede producir una compresión de las fibras decusantes del quiasma óptico, puede haber anomalías del campo visual, dependerá del grado de compromiso del tumor pues, por su compresión, por su crecimiento. Compresión del nervio óptico, si hay esto habrá una visión borrosa o visión doble, dependerá del grado de compromiso de estos adenomas. Hay hipertensión endocraniana, puede haber convulsiones, hidrocefalia obstructiva, hemorragia aguda del adenoma, apoplejía hipofisiaria, parálisis nerviosa aguda, cefalea y síntomas sistémicos por deficiencia de ACTH. Todo dependerá de la severidad del cuadro. Los adenomas hipofisiarios, entonces, con frecuencia cursan, el adenoma productores de prolactina está alrededor de un 20 al 30%, los adenomas mixtos alrededor del 5%, los adenomas productores de ACTH están entre unos 10 al 15%, el adenoma productores de gonadotróficas 10 al 15%, adenoma de productores de TSH 1%, adenoma no productores está también alrededor del 20%. Eso es en cuanto a la frecuencia. Sobre la prolactina podemos decir que en el embarazo el aumento de los lactotropos hace que aumenten los niveles de la prolactina sérica. Y esto por acción de los estrógenos y progestágenos y algunos otros hormonas de crecimiento maternos y el lactógeno placentarios hacen que haya una proliferación de alvéolos y elementos glandulares. Esto ocurre generalmente en el tercer trimestre, cuarto semestre. Y habrá la producción de calostro, esto muy visible en los últimos meses del embarazo, el calostro. Pero en la lactancia, la succión es un estímulo de producción de la prolactina. La succión, además de que permite la liberación de oxitocina, que produce una contracción mioepitelial, hay proliferación glandular, otros beneficios, aumenta hasta 8 veces en la lactancia. Esto hace que produzca la prolactina y esto hace que produzca más leche. Conforme prosigue la lactancia, las concentraciones de prolactina disminuyen, pero la succión continúa siendo un estímulo para el incremento episodio de la prolactina. Sin embargo, no existe relación entre el nivel sérico de prolactina y el volumen de leche que son producidos por las glándulas mamarias. Esto es lo que nos atañe de acuerdo a la clase. La prolactina tiene efectos sobre la función reproductora. La hiperprolactinemia produce una supresión de la función gonadal. ¿De qué manera? Puede producir en mujeres y en varones. En mujeres, la fase lútea se acorta. Hay una disminución de los niveles de FSH y LH. Hay una reducción de las células de la granulosa, por tanto, hay una disminución del estradiol, y toda esta situación lleva a la menorrea. En conclusión, no hay ovulación, no hay folículo dominante, si no hay ovulación, no hay embarazo. En hombres también está descrito sus alteraciones de la hiperfunción. Hay una inhibición de la secreción pulsal de FSH y LH, hay una disminución de la testosterona y también una alteración en el espermatograma, hay una disminución de la motilidad y recuento espermático. Entonces está alterado también el espermatograma. Ustedes también saben esto, cuál es la función de la prolactina, fundamentalmente pues la producción de leche o producción láctea, desarrollo de la glándula mamaria, sobre todo en la lactancia, tiene una función inmunológica increíble, efectos sobre la función reproductora que ya lo hemos narrado, posible impacto en la conducta materna en el ser humano y otras acciones metabólicas, síndrome de melanina, síntesis de melanina, etc. Ahora, los tumores
que producen hiperprolactinemia son los prolactinomas. Entonces, el adenoma más frecuente dentro de la patología de hipófisis, formada por células cromófagas. La inmunohistoquímica dice que la prolactina está en el citoplasma celular. La hiperprolactinemia inhibe la secreción pulsátil de LH, que es esencial para la ovulación. Entonces, para que haya una ovulación, tiene que haber un disparo de la LH con mayores altos y se produce la ovulación. Si hay una disminución, entonces no va a haber ovulación. Por tanto, estos pacientes van a estar amenorreicas. Van a tener ciclos largos, no van a menstruar por esta situación. La menorrea, entonces, ausencia de menstruación, habrá galactorrea, presión espontánea de la leche no relacionada con el embarazo, habrá problemas de infertilidad y habrá también problemas de la pérdida de libido durante las relaciones sexuales. Más frecuente en mujeres entre 20 y 40 años. Efectos de la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia, estamos hablando de la hiperprolactinemia. Entonces, habrá efectos de la hiperprolactinemia, habrá una lactogénesis, aumento de la resistencia a la insulina, o sea, el paciente aumentará de peso, disminución de la densidad ósea, otro efecto colateral, la contractura uterina, disminuye la esteroidogénesis ovárica. Los efectos clínicos de la hiperprolactinemia, entonces hay una inhibición de la GnRH, esto condicionará una anovulación, o sea, no hay ovulación. O sea, no hay estímulo de productores de hormonas gonadotróficas, no hay estímulo sobre el ciclo, sobre la foliculogénesis y por tanto no hay ovulación, o sea, anovulación. La anovulación además produce trastornos menstruales, hay hipermenorrea, hay polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea. Más frecuente, oligomenorrea y amenorrea. Si hay mama preparada, habrá una galactorrea. La hiperprolactinemia persistente también habrá un síndrome de amenorrea galactorrea. Eso es en cuanto a los efectos de la hiperprolactinemia. Algo sobre el ciclo menstrual. Ustedes también recordarán que en la mujer, el periodo fértil empieza con la menarquia, o sea, con la primera menstruación, y termina con la última menstruación que se llama la menopausia. Este periodo es dividido en ciclos de 28 días a 35, más o menos 7 días, a 35 días, separadas por la menstruación. Estamos hablando de ciclos normales. El ciclo se divide en dos periodos de variable duración, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular, que precede a la ovulación, la duración de esta fase dependerá de la velocidad de crecimiento de los folículos. Varía en la mujer. O sea, esta fase varía un poco más a diferencia de la fase lútea, que permanece más estable. Dependerá de la foliculogénesis. Cuanto más rápido sea el desarrollo folicular y vaya un folículo dominante y se produce la ovulación, entonces más se acordará a las 2 semanas de duración aproximadamente. La fase lútea, que sigue a la ovulación, la duración de la fase lútea dependerá de la duración de la vida útil del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el lecho donde deja en el ovario la salida del folículo, productora de progesterona. Sería menos variable, o sea, es más estable. Su duración está alrededor también de 13.6, la otra es 14.0. En cuanto a las hormonas y el ciclo menstrual, la FSH realiza el reclutamiento y crecimiento folicular ováricos, al igual que la selección del folículo dominante. Esto se denomina como foliculogénesis. Folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo de grafo, ovulación, y estos. Esa es la secuencia de la foliculogénesis. En tanto que la LH, o la hormona luteinizante, induce la ruptura folicular y sostiene el cuerpo lúteo. Se produce la ruptura folicular. Y entonces sostiene el cuerpo lúteo. La LH se sostiene. ¿Y el cuerpo lúteo qué sostiene? La progesterona y el embarazo. Todo está sincronizado maravillosamente cuando hay embarazo.
El estradiol y la progesterona son producidos por los folículos y los cuerpos lúteos, cuya secreción es gonadotrófico dependiente. Unido a proteínas transportadoras, transita por la sangre y regula la secreción de la hormona, la GnRH, la FSH, de la EH y la producción y produce proliferación y diferenciación del endometrio para facilitar la implantación del embrión, si la fertilización tuvo lugar. Todo está sincronizado. El objetivo es un embarazo. Y si no hay embarazo, esto involuciona rápidamente. Asimismo, los folículos ováricos están compuestos por una capa externa de las células tecales, conocimiento de fisiología de ustedes, y una capa interna de células granulosas, que envuelven al ovocito y contienen el antro. Las células tecales tienen receptores de LH y producen andrógenos. Las células tecales de la teca producen receptores de LH y producen andrógenos, testosterona y androstenediona. Los andrógenos atraviesan la membrana basal, llegando a las células granulosas, donde las aromatasas transforman a estos en estrógenos, estradiol y finalmente después se hacen estradiol y estrona. La aromatasa es una enzima FSH-LH y los receptores de FSH están en las células de la granulosa. Al final del ciclo precedente, la baja de estradiol y progesterona por la desaparición del cuerpo lúteo disminuye el feedback negativo en la FSH y esta empieza a aumentar en sangre antes de la aparición de la menstruación, reclutando un corte de folículos sensibles a FSH para el siguiente ciclo. Durante la primera semana después de la menstruación, o sea, día 28 del ciclo, para ser más exacto, la FSH continúa aumentando, los folículos crecen intensamente y la FSH aumenta la expresión de sus propios receptores y receptores de LH en las células de la granulosa. Durante este periodo, los folículos producen estradiol en pequeñas cantidades y sus derivados son más o menos constantes en sangre. Durante la segunda semana, siguen creciendo los folículos, incrementan los receptores de FSH en la granulosa, donde las aromatasas transforman los andrógenos tecales en estradiol, que aumenta significativamente. Este crecimiento induce al feedback negativo en la FSH que disminuye significativamente en sangre. El folículo con más número de receptores de FSH, la máxima actividad de la aromatasa y que produce la mayor concentración de estradiol, se denomina el folículo dominante, seleccionado para ovular. O sea, de todo el ciclo programado, al inicio del ciclo, puede ser 10, 12 folículos, solamente uno llega a la fase dominante, el folículo dominante. El que va a producirse la ovulación, liberación del óvulo, está descartada por la salpinge, va por las salpinges, se une con el espermatozoide en el tercio externo, se produce la fecundación, migra en forma de blastocisto al endometrio, donde finalmente se implanta, así es. Los otros folículos degeneran gradualmente en un proceso denominado atresia. Ahí, en otras palabras, mueren. Para otro mes salen otros folículos programados. Solamente uno llega a la dominancia, los otros mueren. Y así se van acabando los óvulos. Entonces, una mujer de 40 años está con una disminución marcada del número y la calidad de los óvulos. Entonces, para buscar un embarazo, de preferencia hasta los 35 años. El estradiol continúa incrementándose fundamentalmente a expensas del folículo dominante y llega al pico de 72 horas antes de la ovulación. Este alto pico de estradiol induce el feedback positivo, una pequeña producción de FSH y LH
que determinan su pico. La ruptura folicular, o sea, la ovulación, ocurre 36 horas después de la LH. Muy bien, cuando se les pregunta en el examen, ¿cuántas horas después del pico máximo de LH se produce la ovulación? 36 horas. ¿Mm? Esto es debido a que las células de la nebulosa adquieren receptores de LH por efecto de la FSH y ahora responden a la LH. Este péptido induce la secreción de enzimas que digieren la pared folicular. El incremento inicial de la LH al inicio de su pico es suficiente para que las granulosas secreten pequeñas cantidades de progesterona que participa en el mecanismo de la inducción del pico de LH. Una vez que el ovocito sale del folículo roto, la LH induce la secreción de progesterona por las remanentes que se organizan en una nueva glándula llamada cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo, o sea, hay una luteinización. La progesterona y el estradiol aumentan y en el día inducen por feedback negativo en la LH y FSH que disminuye sensiblemente en la circulación. Si la implantación no ocurre, no hay hormonas gonadotróficas, la HCG. El cuerpo lúteo no es sustentado porque no hay HCG por mucho tiempo y disminuye el estradiol y la progesterona. Esta disminución induce un aumento nuevamente de la FSH que empieza a reclutar nuevamente un corte de folículos para el próximo ciclo. O sea que es algo dinámico y programado. La menstruación aparece porque los niveles de progesterona bajan a los requeridos para mantener el endometrio secretorio. Entonces, el ciclo menstrual humano puede dividirse en 4 fases. Una fase folicular, esta puede ser temprana, media y tardía. Una fase ovulatoria, que puede ser transicional, folicular y lútea. Una fase lútea, temprana, media y tardía. Y una fase menstrual, transición lúteo-folicular. En cuanto al endometrio, fase secretora temprana, luego de la ovulación hay 3 zonas endometriales separadas, les mostramos en las láminas en la primera clase, en las ecografías, una zona basal adyacente al endometrio, una zona esponjosa e intermedia, por arriba de la base una zona compacta, inmediatamente por debajo de la superficie endometrial. Las dos últimas forman el endometrio funcional. El edema del estroma es un factor importante en el engrosamiento de esta fase y la actividad mitótica se limita a 3 días luego de la ovulación. Las células epiteliales glandulares empiezan a acumularse, acumulan vacuolas ricas en glucógeno en su base y hay moderada cantidad de secretora como acumulaciones eosinófilas en la luz glandular. El endometrio en la fase proliferativa tardía se engruesa por hiperplasia glandular y aumenta de la sustancia basal estromática. Las glándulas son amplias, secreción entre ellas en la zona superficial, son más tortuosas en la zona más profunda. El epitelio glandular se vuelve más alto y pseudoestratificante cerca del momento de la ovulación. Luego viene la fase premenstrual. Hay una infiltración estromática de leucocitos, de polimorfos nucleares y mononucleares. Glándulas con agotamiento secretor, o sea, núcleos basales, y desaparece el sistema de canales nucleares y las mitocondrias gigantes. El esqueleto reticular del estroma empieza a desintegrarse. El espesor endometrial disminuye a los 2 días previos a la menstruación, como resultado, la pérdida de líquido y las secreciones. Y la menstruación empieza con la
supresión de la progesterona, además por la participación de otros reguladores intermediarios. Estudios de Mackl habla de la fase isquémica, con vasoconstricciones de las arterias espiraladas y arteriolas, de 4 a 24 horas antes de la menstruación. La isquemia da una mala perfusión a los tercios superiores del endometrio, por lo cual se descama. La hemorragia ocurre luego de que las arterias espiraladas, luego de un periodo de constricción, se relajan, el endometrio superficial se distiende por las formaciones de hematomas y desarrolla fisuras que llevan al desprendimiento en fragmentos del tejido. También hay autofagia, heterofagia, por presencia de macrófagos, y se descama el endometrio. Finalmente podemos hacer un resumen de las características del ciclo normal y anormal. Entonces el ciclo menstrual puede estar alterado en su frecuencia, en su duración, en su periodicidad y en el volumen. Entonces, en cuanto a la frecuencia, podemos hablar, si está ausente, hablamos de amenorrea. Cuando es muy frecuente, en ciclos cortos, cada 21 o 24 horas, puede darse la frecuencia una polimenorrea. Lo normal es de 24 a 38 días. Y cuando hay menstruaciones muy alejadas, más de 38 días, hablamos de una oligomenorrea infrecuente. En cuanto a la duración, prolongado, cuando hay más de 8 días. Normal, pues usa de 5, 4 a 8 días. Y en cuanto a la regularidad, regular, variación, el más corto es o al más largo, puede ver de hasta 9 días. Irregular, el más corto, el más largo, más de 10 días. En cuanto al volumen, también puede haber variación. Lo normal es de 30 a 80. Más de 80 es una menstruación abundante, o sea, una hipermenorrea. Y escaso cuando es menos de 5, o sea, hay una oligomenorrea. O sea, puede haber alteraciones entonces en la menstruación en cuanto a la frecuencia, duración, la periodicidad y el volumen del volumen sanguíneo. Una manera práctica de saber cuánto, si está en polimenorrea o es mucha hipermenorrea, es preguntando cuántas toallas higiénicas gasta en cada ciclo. Y para que se recuerde más o menos, no es tan exacto, una toallita absorbe 5 centímetros, 10 centímetros cúbicos de contenido o de líquido menstrual. Entonces, si hablamos más de 10 toallas, estamos hablando más de 100, entonces ya estamos con una hipermenorrea. O si mancha una toallita en todos los 3 días que duran, entonces estamos con una hipermenorrea. Muy bien, esta es la primera parte de la clase. No sé si hay alguna pregunta. Estamos ahora. Mientras yo voy compartiendo la otra. Infecciones virales, cuerpo sanguíneo. ¿Puede ver la siguiente clase? Todavía no, Aún no doctor. aparece. Entonces tengo que volver a entrar, ¿ya? No sé qué pasa acá. Voy a volver a entrar, disculpa un momento.
Ahora sí pueden ver la diapositiva. Sí, doctor, ahora sí se ve. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente clase, que es la hemorragia uterina normal. También hemos avanzado ya algo en las clases prácticas, sobre todo con el desarrollo de los exámenes auxiliares que se usa con mayor frecuencia en el diagnóstico de patología ginecológica. La hemorragia uterina normal, la hemorragia uterina normal es definida como cualquier sangrado que difiere el patrón menstrual, en lo que les he hablado ahorita, en frecuencia, en cantidad y en duración. La menstruación es la única hemorragia uterina normal. Se caracteriza por la Disculpen, entonces les había dicho que la menstruación es la única hemorragia uterina normal. La menstruación se caracteriza porque tiene una periodicidad de 28 días más o menos 7 días. Es un sangrado mensual que va entre más o menos 60 centímetros cúbicos y tiene una duración 4 días más o menos 2 o 3 días. No hay nada absoluto. Por otro lado, la incidencia de las hemorragias uterinas normales es alta, es alrededor del 30%. Este tipo de patología es un campo multidisciplinario, donde convergen además de la anemia y sus consecuencias, alteraciones sociales, profesionales, sexuales, tumores de sufrir enfermedades ginecológicas malignas e implicancias económicas. O sea, trae una serie de situaciones de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, una paciente que esté trabajando con esta hemorragia ya interfiere sus labores habituales, etcétera, una serie de situaciones. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia uterina normal? Pueden ser de causas que estén relacionados al embarazo, a problemas orgánicos, de causas hematológicas o de causas endocrinas. Entre las que están relacionadas al embarazo, pues tenemos el aborto incompleto, todas las formas clínicas del aborto, el embarazo ectópico, la enfermedad trofolástica gestacional, las hemorragias puerperales. Hay hemorragias tardías, puerperales, que aparecen después de 45 días del parto. Y las causas orgánicas, donde hay una lesión demostrable anatómicamente que pueda estar produciendo este tipo de complicación de hemorragia uterina normal, tenemos los trastornos mullerianos, las infecciones endometriales, cervicales, lesiones benignas, tumores a nivel de cuello uterino, tumores a nivel del endometrio, del útero, de ovarios, tumores malignos, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, que son causas de hemorragia uterina normal, o traumas o cuerpos extraños, dispositivos intrauterinos o otro tipo de trauma, secundarios a algún examen o a examen o a otro tipo de intento de violación que hacemos, que están descritas como causas orgánicas, donde sí hay una causa. De causas hematológicas, hay desórdenes de la coagulación. Un ejemplo es el de von Willebrand. Puede haber hemofilia, trastornos hepáticos, renales. Y también de causas endocrinas. Entonces, donde todo está normal, el útero está normal, el endometrio está normal, los ovarios están normales, todo está normal. Excepto en algunas cosas como los ovarios, el síndrome de ovario poliquístico, que son también de causas de hemorragia uterina normal. La hiperprolactinemia también son causas de hemorragia, el hipotiroidismo, tumores de la hipófisis, productores de andrógenos, la hiperplasia renal del adulto, disfunción hipotálamo hipoficiario, lesión a nivel del hipotálamo, que sí son una variedad múltiple, como ustedes están viendo, de la hemorragia uterina normal.
La clasificación etiológica del sangrado uterino normal, además de lo que hemos mencionado por la causa, eh, últimamente se ha tratado de hacer esta tipificación según la causa del sangrado uterino anormal en 9 categorías, denominada con un acrónimo de PAL-COEN, PAL-COEN, como están acá, PAL-COEN. El PAL-COEN es didáctico y fácil de recordar, cualquiera recuerda esta mnemotecnia. Viene del acrónimo PAL, palma de la mano, en inglés, y coin, moneda inglesa agregada, agregando la letra E. Entonces de ahí viene PAL coin. En la PAL, ustedes tienen la primera inicial, la patología referente. Entonces en la PAL, causas estructurales, tenemos los pólipos, pólipo endometrial, pólipo endocervical. Dependerá también de la magnitud del tamaño, si son sésiles, ulcerados, que son causas de producción de sangrado uterino. La adenomiosis es la infiltración del endometrio al músculo uterino, dando algún tipo de alteración en la contractilidad después de una menstruación o en otro crecimiento. Los leomiomas de la L, leomiomas PAL, de leomiomas causantes de sangrado, dependerá también del tamaño y de la localización de los tumores. Malignidad, el cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino, el cáncer de ovario producen con hemorragia uterina normal. Y en el COIN, causas no estructurales, o sea, no hay lesión orgánica. Pueden estar las de la C, la coagulopatías, la O, disfunción ovulatoria, D, la endometrio, causas iatrogénicas y causas no clasificadas. La hemorragia uterina normal, el sangrado uterino anormal agudo, puede ser agudo y crónico. Llamamos agudo cuando el sangrado es abundante en una paciente no embarazada, obviamente, con cantidad suficiente que requiere intervención inmediata para prevenir mayor pérdida de sangre. O sea, es una emergencia. Pero también hay un sangrado uterino crónico, cuando el sangrado uterino es mayor de 6 meses, en duración, volumen, frecuencia e irregularidad. La duración se considera normal hasta 8 días, menos de 8 días, y prolongado cuando sobrepasa los 8 días. El volumen, nuevamente estamos repitiendo, normal es de 5 a 8 centímetros cúbicos, abundante si es más de 80 ml o centímetros cúbicos, y escaso cuando es menos de 5 ml. En cuanto a la frecuencia, si es ausente, se considera amenorrea. Normal es entre 24 y 28 días, frecuente cuando son ciclos de menos de 21 y son largos cuando es más de 38 días. Rápidamente nos ubicaremos de cada patología. El pólipo viene de la letra P del PAL, pólipo. Es una protrusión nodular benigna de la superficie endometrial. Es un tumorcito que sale por una hiperplasia del endometrio, de la glándula endometrial, constituida por glándula, estroma y vasos sanguíneos característicos. Uno pone el Doppler y se distingue el vaso central en medio de estos pólipos. Son como unas tetitas para que me entiendan. Se conoce su causa y se considera que su aparición es de origen multifactorial. Como posibles causas se han descrito proliferación monoclonal, benigna, anomalías de los cromosomas 6 y 12, aumentos de las metalproteínasas y citoquinas, sobreexpresión de la proteína P63, mutaciones genéticas y por último desequilibrio entre estrógenos y progestágenos. Tiene factores de riesgo, se da con mayor frecuencia en mujeres de 40 o más años, se asocia con la obesidad, se asocia con la hipertensión, se asocia en pacientes que hacen el consumo de tamoxifeno por el consumo como tratamiento del cáncer de mama. La prevalencia se estima en un 10 a 15%, fíjese, es importante, no es tan infrecuente, en pacientes sintomáticas, pero puede llegar a un 20 a 30% en pacientes con sangrado uterino anormal. Se da con mayor frecuencia. La mayor parte de los pólipos son benignos.
aunque pueden volverse hiperplásicos. Desarrollar un potencial maligno es mínimo, está entre un 0 al 12%, dependiendo de la población estudiada, dependiendo de la edad de la paciente, dependiendo, pues sí es importante, les habíamos comentado en la historia clínica, la edad de la paciente. Pacientes con sangrado uterino anormal, más de 40, 45 años, ojo, descartar un cáncer. Pues uno de esos pólipos puede generar un adenocarcinoma. Esta revisión sistemática recién se afirma que es mayor en mujeres posmenopáusicas con síntomas y la incidencia de carcinoma varía entre 0 al 4,8%. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El método ideal para el diagnóstico es la ecografía, simple. Se reporta una sensibilidad del 91% y una especificidad del 90%. O si no, la histerosonografía, esos exámenes lo hemos narrado en la primera clase, hemos repetido en las clases teóricas, prácticas, con exposición de las guías prácticas, fácilmente se recuerdan. La histerosonografía es la introducción de suero fisiológico dentro de la cavidad uterina para crear una imagen y nos dé, por contraste, la imagen nítida. Puede ser por un pólipo, puede ser un mioma. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 92%. La histeroscopía se considera el patrón de referencia para el diagnóstico. Hace el diagnóstico categórico y también se hace el tratamiento in situ, en el mismo procedimiento. Esa es la ventaja de la histeroscopía. Es importante excluir el endometrio de aspecto polipoide porque se considera una variante, un segundito, es una emergencia. Entonces, actualmente ya no debe hacerse curetajes. A veces se hace el curetaje a ciegas y a veces no se extrae el material o el sitio de la neoplasia. Pero la histeroscopía sí se ve directamente y se hace una biopsia dirigida. Y también se trata si hubiera alguna alteración de estos tumores. Acá tienen el diagnóstico, fíjense. Una ecografía simple se ve el pólipo. Es una imagen hiperecoica de bordes regulares. Todavía podemos ver de dónde es. En otra corte se hace nítidamente. Se aplica el Doppler, se dibuja el vaso central y de dónde es. Cara anterior, posterior, fondo, etc. Esta es la histerosono. Se introduce suero fisiológico dentro de la cavidad endometrial y se dibuja nítidamente los milongos. Esta es la histeroscopía. Pues se hace prácticamente el diagnóstico definido y la localización y el tratamiento. Se hace una incisión en esta base y sale el pólipo. Sale el pólipo. La adenomiosis. Entonces viene el PAL, ahora viene la adenomiosis. Este diagnóstico debe considerarse cuando hay una hemorragia uterina normal con dolor. Ustedes saben que la endometriosis la adenomiosis es una forma clínica de la endometriosis. O sea, el endometrio fuera del lugar de su lugar de localización normal. En este caso, la adenomiosis es la infiltración del tejido endometrial dentro del útero. Estas enfermedades cursan con dolor. Entonces, por eso es que si hay hemorragia uterina normal asociada a dolor, ojo, puede ser una adenomiosis. O sea, acá lo caracteriza el dolor pélvico. Su papel como causante del sangrado uterino anormal sigue suscitando controversia. Desde el punto de vista histológico, se caracteriza por la existencia de glándulas endometriales, como les hemos dicho, en el miometrio. Endometriosis y leomiomatosis, que puede complicarse también, puede coincidir con este tipo de patologías. Esto dificulta atribuir un síntoma específico de endometriosis, o sea,
puede ser por endometriosis, leomitosis o por infiltración del miometrio por el tejido endometrial. Sin embargo, se ha propuesto dos teorías principales. El mecanismo de lesión, reparación tisular que ocasiona invaginación del endometrio y los remanentes miliarianos son procesos de metaplasia. El primer mecanismo causaría alteraciones moleculares en la función de las glándulas endometriales o de la zona de unión adeno-miometrial. Y la alteración estrogénica. Algunas de estas explicaciones podrían explicar la adenomiosis como causantes de hemorragia uterina normal. Factores de riesgo, la multiparidad, el tratamiento con tamoxifeno, la edad de la paciente, mayores, y la mayor expresión a estrógenos, algunos pacientes que reciben estrogenoterapia por alguna situación. Además, hay factores genéticos y epigenéticos. Se han documentado dos formas principales de enfermedad, la focal y la difusa. La endometriosis puede estar comprometido focalmente al útero o puede estar difusamente todo el cuerpo uterino. El diagnóstico por ecografía transvaginal tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 81%, y la resonancia nuclear magnética tiene mayor sensibilidad, que llega al 77%, y una especificidad del 89%. Esta es una ecografía donde vemos un útero globuloso, hay una asimetría, la pared posterior vemos de mayor ancho que la anterior, de aquí a aquí, y tiene un contorno muy difuso, es diferente a un mioma que se ve viendo en la mitad. Y vemos focos así de implantes endometriósicos dentro de la pared uterina. También el diagnóstico se hace por ecografía. Los leomiomas, los leomiomas son tumores benignos monoclonales que se originan a partir de las células del músculo liso del miometrio uterino. Se consideran los tumores más comunes durante la edad fértil de la mujer. Tiene una prevalencia del 20 al 40% de la mujer de edad reproductiva. Se manifiesta en diferentes tamaños y son de localización submucosa, intramural, subserosa o una combinación de los dos, o sea, en la pared del útero, por fuera de la pared o por dentro de la pared. Más del 50% de los casos son asintomáticos, fíjense. Hasta por lograr un embarazo, no es causa de infertilidad, dependerá de la localización y el tamaño. Pero cuando hay síntomas se asocia con sangrado uterino normal, dolor pélvico, infertilidad y parto pretérmino. Puede ocurrir estas situaciones cuando los miomas son sintomáticos. Factor de riesgo, siempre hay factor de riesgo. Cuando la mujer empieza a menstruar a temprana edad, la nuliparidad, edad tardía del primer hijo, obesidad, síndrome ovario poliquístico, diabetes e hipertensión. Hay otros factores involucrados en la etiopatogenia de la miomatosis, factores genéticos, epigenéticos, componentes de la matriz celular, citoquinas, quimiosiquinas y factores de crecimiento que actúan no solo en los receptores estrogénicos, sino también con la progesterona. Son los menos frecuentes en cuanto a los factores. Fíjese en la ecografía, acá tenemos un mioma bien localizado, diferente a una adenomiosis. Igual, otro mioma bien localizado. Este es un tumor intramural que parcialmente está comprometiendo el endometrio, pero la superficie está regular. Este es un tumor que ya protruye hacia la serosa, el útero, el endometrio, entonces ya protruye, está en la cara anterior, la vejiga está por acá, en la cara anterior que compromete la vejiga. Fíjese, los tumores pueden estar localizados dentro de la cavidad uterina, en plena pared uterina, por fuera de la superficie, cerca al cuello. Pero, sin embargo, otras pueden quedar embarazadas. Si la cavidad no es comprometida, pues el embarazo puede lograrse sin ninguna complicación. Según la FIGO, propone una nueva clasificación para estos tumores que son importantes para el tratamiento médico o quirúrgico. El diagnóstico de miomas, la ecografía es el método inicial, se describe la cantidad, el tamaño, la localización,
la distancia entre el mioma y la serosa, el mioma y la serosa, la cavidad uterina. Eso nos da un diagnóstico preciso. También la resonancia magnética nuclear puede ser útil, sobre todo cuando hay más miomas. Y también mujeres a veces que no ayuda la ecografía endovaginaria, que son vírgenes, o ahí son pacientes muy obesas que también la ecografía pélvica no da buenos resultados. Un mensaje importante para dar a las pacientes es la baja posibilidad de malignidad. Son benignos los tumores. Se puede manifestar en un 0.32% y una transformación de novo más frecuente en pacientes postmenopáusicas. Esta es la clasificación de la FIGO. Tienen en 8 clasificaciones. Cuando es un mucoso y es pediculado intracavitario, tiene un mucoso tipo 0. Cuando la mitad del tumor es intramural, tipo 1, y cuando más del 50% intramural, tipo 2. Otros, tipo 3, contacto con el endometrio, prácticamente, solamente un contacto, 100% está intramural. Intramural, aquí hemos visto un ejemplito. Solamente un contacto, 100% intramural, solamente un contacto con la mucosa. El 4 tipo intramural, el 5 que hemos visto subseroso, mayor al 50% intramural, 0.6 plenamente subseroso, y así, esa es la clasificación de la FIGO. Es más útil para programar el tipo de cirugía. Igual tenemos acá los 8 tipos: submucoso, subseroso, 100% subseroso, 100% submucoso, intramural, 100%, parcialmente, o también puede haber seca el cuello. La malignidad viene de M, entonces es poco frecuente, pero es la más importante de la hemorragia uterina normal. La hiperplasia con atipia, clasificada hoy en día como neoplasia endometrial intraepitelial, la malignidad debe tenerse en cuenta en pacientes posmenopáusicas. Pacientes menopáusicas con sangrado, ojo, considerar una neoplasia mientras no se demuestre lo contrario. Y es más, si la paciente paciente hipertensa, obesa, con diabetes y sangrado uterino normal, ojo, igual cáncer endometrial. Los factores de riesgo para cáncer endometrial son, pues, entonces, mayores de 45 años, la obesidad, menarquia temprana, menopausia tardía, o sea, hay mayor tiempo de exposición a los estrógenos, diabetes, nulliparidad, mayor tiempo a la exposición, síndrome ovario poliquístico, terapia con tamoxifeno, antecedente familiar de cáncer. Esos son los factores de riesgo para considerar esta posibilidad. Otros tumores que deben tenerse en cuenta son el cáncer de cuello uterino, que también cruza con sangrado, sarcoma uterino, radomiosarcoma, tumores malignos de ovario, también tienen repercusiones que hacen crecer mucho en el momento y sangran, y menos frecuente, tumores de la vagina y vulva también, que son causas de sangrado, hemorragia uterina anormal. El diagnóstico, el muestreo endometrial con cureta de Pipelli o la cureta de Novak, con dilatación y curetaje. La histeroscopía, la sensibilidad del 90% para cáncer endometrial, 82% para la hiperplasia típica, 39% para la enfermedad endometrial. En conclusión, un mejor diagnóstico de patología focal lo garantiza la histeroscopía. También hemos hecho mucho en las prácticas. Si la muestra se toma con otro método, es insuficiente. Por lo tanto, la dilatación y el curetaje no deben considerarse como referente para la evaluación del endometrio. La histeroscopía es el que tiene el gold estándar para este tipo de patología. Sin embargo, el grosor endometrial ecográfico para mujeres con sangrado uterino normal en la menopausia es importante. Se considera 4 milímetros o más de grosor endometrial para considerar una paciente con riesgo para cáncer de endometrio en pacientes posmenopáusicas. Vemos acá el cáncer endometrial, es un tejido que crece hacia la cavidad. Ecográficamente lo vamos a ver como esto, con un endometrio engrosado, con imágenes hipoecocas de tipo ecogenia mixta. Igual acá el endometrio tiene una superficie irregular con un infiltrado en la pared del endometrio. Esto ecográficamente ya tenemos la sospecha
Confirmamos el diagnóstico con una estereoscopía y una biopsia dirigida. Después vienen los factores de la coagulación, C de coagulación. Agrupar enfermedades con trastornos de la hemostasia causantes de sangrado uterino anormal. Existen diferentes padecimientos causantes de trastornos de la coagulación. Es frecuente la enfermedad de von Willebrand, con una incidencia del 1% de la población general. Se encuentra en el 13% de los pacientes con menstruaciones abundantes. O sea, toda paciente que cursa con hipermenorrea, sangrado más de 8 días, entonces descartar esta posibilidad. Otras afecciones que están en este grupo son la alteración de la agregación plaquetaria, la plaquetopenia, la hemofilia, enfermedades de hepática crónica, deficiencia de la vitamina K, púrpura de la trombocitopenia idiopática, causas están en este rubro que producen hemorragia uterina anormal. Cuando la sospecha es alta, debe solicitar un cuadro hemático, tiempo de protombina, TP, TPT y INR, tiempo parcial de protombina, un factor octavo, factor de von Willebrand, para descartar ese tipo, posibles causas de hemorragia uterina de causa de la coagulación. Factores asociados a trastorno de la coagulación, entonces sangrado uterino anormal desde la menarquia, debe sospecharse. Si la paciente siempre cursó con cuadros de hipermenorrea, descartar este tipo de coagulopatías. Uno de los siguientes criterios: hemorragia posparto, hemorragia después de una cirugía, sangrado asociado a una extracción dentaria o sospechar en este tipo de patología. O dos criterios o más de los siguientes síntomas: equimosis en forma que le salga en forma espontánea, epistasis, sangrado de las encías frecuente o de una historia familiar. La O de trastornos ovulatorios, además de las causas fisiológicas que causan anovulación, la adolescencia, menopausia, lactancia, embarazo, están incluidas todas las afecciones que dan lugar a una anovulación descrita. Causas de la anovulación, o sea, ¿por qué no ovulan las mujeres? Hay causas fisiológicas y causas patológicas. Entre las fisiológicas, como ustedes recordarán, está la adolescencia, dependerá de la maduración gonadal, la perimenopausia, la lactancia y el embarazo. Obviamente son causas de anovulación, no hay ovulación. Entre la patología tenemos pues los síndromes de ovario poliquístico, la hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de andrógenos, disfunción hipotalámica, entonces está la anorexia nerviosa, la obesidad, estrés, pérdida de peso, ejercicios. La hiperprolactinemia, enfermedades tiroideas, enfermedades hipofisiarias, primarias, secundarias, radioterapia o quimioterapia, medicamentosas, entonces efectos del metabolismo de la dopamina, como la fenotacina, también que tienen algunas repercusiones sobre la anovulación. Endometrio, la E de endometrio, es un trastorno primario originado en el endometrio, que da lugar a menstruaciones abundantes. ¿Cuáles son? Deficiencia en la producción del local de vasoconstrictores, la endotelina 1, la prostaglandina F2 alfa, que pueden dar consecuencia de estos sangrados. ¿Hola? ¿Hola? Aquí estamos, doctor. ¿Qué pasó? Se cortó. Sí, Ya. parece que se cortó. Aumento excesivo de la producción de plasminógenos y sustancias que promueven la vasodilatación, o sea, la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Hay trastornos que causan menstruaciones prolongadas o manchado intermenstrual, consecuencias de los mecanismos moleculares reparadores del endometrio. Existen evidencia de vinculación subclínica con infecciones de Clamidia trachomatis.
No existen pruebas de laboratorio que permitan una adecuada clasificación en este grupo y solo se pensaría por descarte. Descarte. Todo lo que es estructural ya lo hemos referido, con el cáncer endometrial, pólipos, tumores, etc., ¿no? Esto se refiere al endometrio en sí. Iatrogenia, también puede haber factores de este rubro que son causas de hemorragia uterina. Existen diferentes medicamentos que pueden dar lugar a sangrado uterino normal. Dentro de estos tenemos los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos producen sangrado, problemas mal ubicados, perforaciones, trastornos infecciosos, etc. Anticonceptivos orales, hay anticonceptivos. Ustedes abandonan el consumo de anticonceptivos, se viene una hemorragia. El uso de progestágenos. Moduladores de receptores progestacionales igualmente cursan con este tipo de sangrado. Agonistas de la hormona liberatoria de gonadotrofina también a veces se usa para problemas de infertilidad de esta hormona. Anticonvulsivantes, el ácido valproico puede también complicar con esta situación. Antibióticos como la rifampicina igual. Antihipersivos, triciclo y flormetrazinas también complican. Los anticoagulantes igualmente complican con este tipo de patología. Sangrado uterino anormal. Creo que esa es la última. Bien, entonces, señores alumnos, hemos tratado de referir las causas más frecuentes de hemorragia uterina normal. Ustedes están en la libertad de ampliar sus conocimientos en sus textos que les hemos referido ¿cómo se llama? En el sílabus. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces les agradezco la atención y nos estamos viendo. Doctor, El una próximo lunes, consulta dime, antes que se vaya. No sé si ya ha dime. subido las diapositivas al Blackboard, porque no nos Todavía aparece, no, o si las subirá después. todavía no. Más tardecito las subo, ¿ya? Ah, ya, doctor. Más tardecito Gracias. las subo. Muy Gracias. bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.